de la audiencia de imputación de cargos, en donde ambos se declararon inocentes y ambos se ratificaron, uno como presidente constitucional de Venezuela y la otra como primera dama. ¿Qué pasó en esa audiencia? Sabíamos que era cerrada, conocimos pues algunos detalles, la programada siguiente es para 17 de marzo, 17 queda de la marzo. próxima audiencia. Pero vamos a hablar con una persona que estuvo allí para que nos cuente pues cómo se vivió, cuál era el ambiente y qué podemos comentar sobre este día pues importante, pequeño porque fue corto, más o menos media hora, pero muy importante por supuesto para los venezolanos y también para los estadounidenses que están muy pendientes de esta operación. Nizar El Faqih es abogado y estuvo allá. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, saludos, muchas gracias por la invitación. Primero cuéntenos usted qué hacía en esta audiencia, ¿se podía entrar? Porque entendemos que era privada, nosotros como medios de comunicación no podíamos entrar. ¿Usted cómo logró ingresar? Sí, bueno, el proceso es complejo, yo tengo ya 7 años de trabajo acá en los Estados Unidos y bueno, conozco el manejo del sistema de justicia estadounidense y de alguna manera eso permite tener acceso a las cortes. Y del mismo modo, pues, pude ingresar en calidad de oyente, no ejercí ningún rol como abogado de partes en ese proceso, y siempre he dispuesto una parte para poder ingresar como oyente, y en esa calidad, pues, pude estar allí, y me ubicaron justo detrás de donde se encontraba ubicado Nicolás Maduro y Cilia Flores, en el banquillo, llamado el banquillo de los acusados, ¿no? Sí. Doctor El Faqih, como decía Jennifer, es poco lo que hemos podido conocer desde fuera. Hemos conocido esos bocetos que estamos viendo a través de nuestros canales de video y hemos conocido algunos apartes de lo que se dijo allí por cuenta de medios de comunicación que también solo pueden comunicar a través de texto porque pues no se puede hacer transmisiones, no puede haber cámaras ni cámaras de video. ¿Cómo estaba el ambiente allí? Porque vimos un Nicolás Maduro que incluso cuando llega a los Estados Unidos, pues casi que estaba sonriente, deseó feliz año. ¿Cómo estaba el ambiente y cómo estaban ya tanto Maduro como Cilia Flores una vez estaban ante el juez y ante la justicia estadounidense? Sí, hubo varios momentos, ¿no? El primer momento en el que ingresan a la sala, que fue un momento muy importante, Maduro mantenía la misma actitud que ustedes han visto. De hecho, dijo 3 veces Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Las personas que estábamos presentes allí, hizo contacto visual con nosotros y también con el jurado, ¿no? Que es el grupo de jurado que está dispuesto al lado derecho de la sala. Y Cilia Flores, por el contrario, pues sí se mantuvo muy cabizbaja, con la mirada hacia abajo, sentada, se fue directo a su puesto. Fue difícil ejercer contacto visual, de hecho, con ella porque mantuvo siempre una mirada muy concentrada en hacia abajo y hacia las notas que estaba tomando y luego que se desarrolla la audiencia, ese Maduro que entró de alguna manera saludando porque estrechó también las manos de los 2 marshals, que son los 2 custodios del tribunal que están dispuestos a lo interno para poder mantener y preservar el orden dentro de la sala. Estrechó también las manos de sus abogados, que fueron 3 abogados privados, de los cuales digamos tuvieron la posibilidad de acceder a ellos antes de la audiencia y durante la audiencia, y luego se sienta, pero una vez que el juez inicia la audiencia, increpa a Nicolás Maduro directamente, le pide que se pare. Cada vez que le hablas a un juez federal en estas audiencias tienes que pararte, y cuando el juez lo increpa y le pregunta si es usted Nicolás Maduro Moro, él empieza haciendo una afirmación, una deposición, ¿no? De que él es presidente constitucional de Venezuela, que él fue extraído ilegalmente, que él es un prisionero de guerra, que él se acoge a la Convención de Viena, etcétera. El juez no está entendiendo lo que está diciendo porque hay una interpretación que está ocurriendo con unos segundos de retraso, y luego entonces viene la interpretación, y cuando el intérprete empieza a traducir lo que Nicolás Maduro está diciendo, el juez inmediatamente detiene esa deposición de Maduro y pone el orden en la sala y dice: no le estoy preguntando ningún tipo de caracterización, tome asiento, y una vez más le pide que se levante, y cuando se levante le dice: responda a la pregunta que le estoy haciendo, y es usted Nicolás Maduro Moro. Y en ese momento creo que Maduro entiende la magnitud de la autoridad que está enfrentando, que además es un juez de 92 años de edad, con una trayectoria muy importante a nivel federal en los tribunales de los Estados Unidos, y empieza Maduro a responder estrictamente lo que el juez le está cuestionando, y creo que también allí empieza un cambio de actitud muy importante en el que Maduro
se muestra un poco más nervioso, en el que empieza a mirar a los lados, empieza a tomar notas, por momentos interrumpe a sus abogados para hacerles preguntas al oído, y creo que fue un hito importante dentro de esa audiencia de cambio de actitud de ese Maduro que ustedes han visto en los videos, frente a un Maduro que está asimilando, que está ante una corte de justicia y que tiene enfrente un juez que está haciéndole rendir cuentas por los delitos que se le está acusando. Abogado El-Faqih, sobre esas actitudes de Maduro le quisiera preguntar, porque mucho se está comentando sobre la actitud de él y su esposa Cilia Flores, sobre la manera en que han interactuado y la manera en que se han ignorado, pues tratando de no cruzarse miradas. Le quiero preguntar cómo fue esa, digamos, esa actitud entre ellos dos. ¿Qué lectura hace usted y qué ha oído usted, pues, entre distintas personas que también asistieron? ¿Cómo leen esta actitud? Sí, bueno, al final es imposible prácticamente que puedas interactuar, porque la manera en que se sentaron, tenían un abogado de por medio, ¿no? O sea, Maduro se sienta en esa mesa larga, en donde hay 4 sillas, se sienta primero el abogado, un abogado muy experimentado al extremo derecho, que es un abogado defensor de ellos. Luego se sienta Maduro, luego se sienta otro abogado, el segundo abogado de ellos, y luego se sienta Cilia Flores, y luego se sienta el tercer abogado. Al final eran 5 personas en esa mesa. De manera que para Maduro era imposible poder tener una comunicación directa con Cilia, porque se sentaron en sillas, digamos, separadas, y del mismo modo yo no logré apreciar ningún tipo de contacto visual entre ellos, ningún tipo de comunicación durante el proceso, porque además recordemos que esto es un proceso muy riguroso en el que el juez federal no permite que nadie hable, ni nadie gesticule, siquiera te pares de tu asiento, a menos que el juez lo ordene y lo instruya, y solo pueden hablar ellos individualmente cuando son llamados por el juez para exponer sus respuestas, que deben hacer siempre de pie y de forma individual, e igualmente el juez siempre dirige las preguntas individualmente a cada acusado. Y cuando hace la lectura de los derechos, que fue algo que hizo ayer el juez con muchísima vehemencia en varias oportunidades, cuando hace la lectura de los derechos, la hace individualmente a cada uno de los acusados, y cada uno de ellos debe responder individualmente si están entendiendo lo que significa el acceso al derecho a la defensa y los componentes de ese derecho al que ellos tienen acceso, ¿no? Y de manera que se genera un intercambio muy estricto, digámoslo de esa manera, e individual entre cada acusado y el juez, en este caso entre Maduro por un lado, y luego una interacción diferente y separada entre Cilia Flores y el juez. Entonces no hay oportunidad que ellos puedan conversar, comunicarse mientras eso está ocurriendo. Nizar, como venezolano, de antemano le agradezco su presencia allí y que pueda haber visto al señor Nicolás Maduro preso y con las esposas. De verdad se lo agradezco. Y yo sí quisiera trasladarle a usted una consulta. Quienes estaban allí en la audiencia, ¿le gritaron algo a Nicolás Maduro? Habían venezolanos que, digamos, en medio obviamente del orden, se le insultó, se le señaló. ¿Hubo comentarios del público presente? Se dieron 2 momentos de tensión importantes, pero antes de detallarte, yo sé que el tiempo vale oro acá, pero un poco para poner en contexto a las personas que nos están viendo o escuchando. En este tipo de audiencias, cuando uno ingresa, efectivamente te remueven cualquier tipo de dispositivo electrónico, y las reglas son muy estrictas cuando estás dentro de la sala y está el juez presente, en el sentido de que nadie puede hablar, a menos que el juez federal que dirige esa corte pues lo autorice. En ese sentido, todo se nos pide guardar silencio, no realizar gestos, ni por supuesto hablar, ni entre nosotros, ni con el juez, ni tampoco poder pararte o moverte de tu puesto desde que inicia la audiencia hasta que termina. Entonces, bueno, se mantiene siempre un silencio sepulcral durante todo el desarrollo de la audiencia, en donde nada más se escucha la voz del juez federal y nada más se escuchan las respuestas de la persona específicamente que él está requiriéndole alguna respuesta, ¿no? Entonces, en ese contexto, una persona del público, cuando Maduro se declara inocente, su frase fue, cuando el juez le incretó si se declara culpable o no culpable, él dice: no soy culpable, soy un hombre decente, soy inocente.
una persona del público que yo no logré identificar, efectivamente reacciona como con alguna risa, con algún gesto, e inmediatamente fue abordado por los custodios de la corte, que le advierten que no puede gesticular o hacer ningún tipo de aseveraciones o ruidos mientras están hablando los acusados. Y esto lo hacen para preservar la integridad de la audiencia y para permitir que los acusados hablen y expongan lo que deben hacer, algo que Maduro en Venezuela nunca respetó, por cierto, de ninguno de las personas que han sido encarceladas. Pero en todo caso eso ocurrió, ese primer evento quedó contenido por la actuación de los marshals, y luego al final de la audiencia, ya cuando se levanta la sesión, que Maduro se está retirando del recinto, sí, ya el juez ha levantado el orden de la audiencia, Maduro se levanta para poder salir del recinto, se voltea hacia nosotros porque estamos sentados detrás del banquillo de los acusados, y en ese instante esta persona efectivamente le grita, le dice, pagarás por todo lo que has hecho. Y allí hubo un intercambio en donde Maduro le responde y le dice, yo soy presidente de Venezuela y soy un hombre de Dios, fueron sus palabras. Sí. Y luego esta persona le replica que él no es un hombre de Dios. Y en ese instante, pues, entran los custodios, detienen a la persona que está haciendo estos comentarios y remueven de la sala, ¿no? Entonces sí, hubo un momento donde además Maduro se notó muy contrariado, donde pareciera que quiso seguir respondiéndole a esta persona y no pudo, digamos, abrumado por el contexto en el que estaba, y bueno, eso generó muchas tensiones durante la audiencia. Sí, doctor El Faqui, me queda tal vez una última pregunta que tiene que ver con el estado de salud tanto de Cilia Flores como de Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo hemos visto cojear desde que llegó a Estados Unidos. En uno de los videos se le ha oído decir que está herido cuando se levanta o se baja de una de las tanquetas, y tengo entendido que al final también los abogados expresaron esto. ¿Cómo se les vio? Y en teoría Cilia Flores también tiene unas contusiones, algo así pudimos entender. Voy a hacerle dos afirmaciones muy rápidas en ese sentido. Yo fui muy cauto en ver cómo ingresaban a la sala. Ellos, para ingresar, deben caminar desde la entrada de la sala hasta sus puestos, y luego deben pararse y sentarse en múltiples oportunidades, ¿no? Y yo, que estaba muy cerca de ambos, porque estaba justo detrás, pues nunca noté ni dificultades sustanciales cuando ellos se dirigían dentro de la corte. Ni tampoco cuando se paraban y se sentaban en múltiples oportunidades, porque cada vez que eran increpados por el juez se tenían que levantar, y cada vez que terminaban de deponer tenían que sentarse. Nunca vi ninguna dolencia o ninguna queja al respecto, ni ningún comentario de los abogados pidiendo que, digamos, por ejemplo, que tuvieran consideración sobre ese pararse y sentarse en múltiples oportunidades por alguna dolencia. Nunca hubo ningún comentario de esa naturaleza. Pero al final sí, uno de los abogados requirió al juez que se le facilitaran exámenes médicos a Cilia Flores por una queja que ella le manifestó a él en privado que tenía en su espalda, y habló de alguna posible fractura y de la necesidad de que sea atendida médicamente y que incluya esos rayos X, llegó a decir. Y el juez lo concedió inmediatamente, dijo que ella se le diera la posibilidad de que fuera revisada médicamente para lo que requiriese, y que del mismo modo se hiciera con Maduro si así también lo necesitara, ¿no? Día también a Cilia, aquí hay que decirlo, ella tenía un band-aid, una especie de curita que le cubría parte de la parte superior de la ceja, pero no logré ver más allá de eso porque estaba cubierta con ese band-aid, y no se podía notar ninguna otra lesión sustancial o alguna otra marca dentro de lo que podíamos ver, ¿no? Entonces, bueno, realmente no sé cómo lo están caracterizando. Habrá que esperar qué es lo que va a ocurrir con respecto a esa incidencia, pero en todo caso fue una incidencia que fue levantada al final de la audiencia, que fue una audiencia larga, y no hubo una manifiesta queja de ellos en el sentido de cuando caminaron a su puesto, ni cuando se retiraron, ni tampoco cuando se pararon y se sentaron en múltiples oportunidades para poder responder a las preguntas que hacía el juez. Pues, abogado Nizar El Faqui, gracias por contarnos pues la experiencia, porque como lo decíamos, poco acceso hemos tenido a ello más allá de las notas de prensa y las decisiones. Por ejemplo, me declaro inocente, pero sí era importante hablar con alguien, sobre todo venezolano, que haya estado en este momento tan importante para ustedes como nación. Feliz día.
Muchas gracias, que tengan buen día. Ana Cristina, es que debe ser pues muy impresionante si uno se pone en los zapatos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, estar bailando en un escenario, manejando todo un país, burlándose de todo mundo, a estar ya pues frente a la justicia estadounidense, pues que hay burlitas las justas, ¿no? Es decir, ni siquiera hacer gestos ni nada más allá, sino escuchar, obedecer y se calla cuando se tiene que callar, señor. Sí, hay un cambio impresionante, Jennifer. Por ejemplo, el presentador de Daily del New York Times, Michael Barbaro, él decía, nosotros pasar de estar cubriendo a un dictador completamente empoderado, de un día para otro decir, está aquí en una cárcel al lado de un Costco cerquita de mi casa, esto es una cosa increíble. Pues él decía, para uno como periodista es una cosa absolutamente increíble. Con respecto al juez, que en este momento, este señor de 92 años, pues que hace valer la majestad de la justicia y su actitud frente a lo que ocurrió, que fue un poco una actitud de sorpresa, cuando él ve esta actitud de república banana, de republiqueta, pues este señor pararse a decir que yo soy el presidente de Venezuela y el juez sin entender qué era lo que estaba pasando ahí. Creo que todo esto más o menos le dio como el toque, digamos, el tono al juez de qué es lo que va a pasar y a lo que él se está enfrentando. Y creo que el juez lo que hizo, más que llamar la atención sobre Nicolás Maduro o sobre el ciudadano que le gritó después, que lo llamó al orden porque llegó el custodio y todo, es decir, esta es una corte donde se respeta el Estado de Derecho, es una corte independiente, más que a seres particulares, al señor Nicolás Maduro, al señor que grita atrás, más que a un ser particular, es decirle al mundo, mire, esta es una corte independiente y estamos actuando de una manera independiente, y acuérdese que es juez, pero que en los Estados Unidos también hay jurado. Uh-huh. Y el jurado, que eso es un sistema distinto al nuestro, el jurado tiene un asunto que es muy importante y son personas que están expuestas, que están elegidas para eso, que las llaman aleatoriamente para eso, y que son personas que están altamente expuestas a la presión de los medios y a la presión social de afuera. Qué paradoja ver a Nicolás Maduro, y leía los comentarios a otro venezolano que estuvo allá adentro, con una envidia desde este lado de Panamá de no haber estado allí, que Nicolás Maduro se veía tan contrariado por la diferencia entre el sistema judicial estadounidense y el venezolano, en donde, sin duda alguna, Venezuela está supeditada a lo que diga un juez y punto, a que se hagan, digamos, juicios express en la madrugada. Y con lo que decía nuestro invitado, Nicolás Maduro se paraba, se sentaba cada vez que el juez hablaba. Eso es algo que en Venezuela no ocurre. Y no ocurre básicamente por lo que hemos visto a lo largo de la historia del chavismo, ¿no? Cómo los jueces están cooptados por el poder del Ejecutivo, y ahí no hay reparo ni siquiera para tener un abogado defensor. ¿Por qué? Porque a uno lo llevan, lo meten en los tribunales, le leen. Cero debido proceso y ya está. Cero debido proceso. Olvídese de pararse, de hablar con nada. Olvídese de eso. Incluso y Nicolás Maduro, de la independencia de poderes, ¿no? ¿Qué? Nada. Incluso Nicolás Maduro, el juez le pregunta, ¿usted sabía sus derechos? Y el señor no tenía ni la menor idea. ¿Por qué? Porque eso no ocurre en Venezuela. Entonces también lo contrariado que se pudo ver a Nicolás Maduro, más allá de la burlita y el chiste, es entender cómo funciona realmente un sistema judicial.